hace 33 años. Me encontraba en mi casa de Santa Clara. Estaba con mis muchachos. Milo estaba chiquito, Fabio también. Estaba solo porque mi señora estaba en Costa Rica. Y había habido un temblor como a las 10:20. Estaba pintando yo, porque acostumbro pintar para mí, pues estaba pintando al óleo un cuadro precisamente de una como manifestación política, como turbulencia. Me acosté tranquilo y a medianoche para mí sentí una terrible conmoción, como sentimos todos, porque estaba dormido. Pero al sentir aquella terrible conmoción, me desperté y sentí que se caían cosas. En realidad se cayeron un poco de cosas. La refrigeradora caminó como un metro. Los cuadros que había a la orilla de la cama se cayeron al suelo. Yo me levanté en la oscuridad, busqué las chinelas, salí a la puerta, que me la sabía de memoria, porque me gusta. Los muchachos se despertaron. Salimos hacia la puerta en Santa Clara. Ya me encontré que estaba despierto, que era vecino mío, un hombre al que poco conocéis, que todavía es una figura en Managua muy conocida. Pues sí, el que trabajaba donde César Augusto Lacayo, Orlando, pues sí, ¿verdad? Que muchos nos quieren. Entonces me dice, pues sí, se perdió Managua. ¿Qué cosa es eso? ¿Cómo que se perdió Managua? Sí, hermano, me dice, se perdió Managua, no hay nada, no hay nada, me dice, no hay nada. ¿Cómo vas a creer? Le digo, no, hombre, esperémonos un poco, pues. Nos esperamos un poco, más temblores en la calle, los dos. Pero de inmediato pensaste en la radio. Claro, en la radio, que había pasado en la radio, que estaba en la calle Candelaria. No podía llamar por teléfono. No podía, no había nada, teléfono, no había agua, no había luz, no había nada. Entonces, y estabas largo de la radio. Estaba en Santa Clara, que era como 3, 4 kilómetros, Sí. digo 3 kilómetros. Intransitable en ese momento. Yo no sabía. Sí, todos nos dimos cuenta a medida que caminábamos. Exactamente. Dejamos pasar la medianoche, la 1, las 2, y venían las noticias de que Managua estaba caída realmente. Como a las, digamos, 4 de la mañana, me atreví a salir de Santa Clara por la Perfecta, que ahora es Parmalat, y salí para la radio, que era la calle Candelaria. Ahí en el oriente de la ciudad había un poco menos destrucción, no había, digamos, postes caídos, se podía transitar. Pero cuando llegué a la cervecería, cuando llegué a Candelaria, empecé a ver los postes en el suelo y las alambres, me dio miedo aquello, pero no había corriente, ¿verdad? Entonces pasé por encima de aquello. ¿Y viste incendios? Sí, no había mucho incendio ahí en esa parte. Llegué hasta el Hotel Estrellas, seguí una cuadra más hasta llegar a la corporación. Ya Carlos, mi hermano, estaba ahí también, había llegado en su carro. La calle totalmente intransitable, la radio caída. Entramos a la radio, nos dio miedo porque el estudio de grabación, un estudio como este, estaba caído. Si hubiéramos estado ahí, nos morimos todos. El estudio estaba completamente caído. Además era una casa viejísima, donde había estado la editorial Nuevos Horizontes de María Teresa Sánchez y Pablo Steiner. Pero era el inicio de la historia de Radio Corporación. Exactamente, ahí había comenzado la corporación el 15 de marzo de 1965. Ya en 67 había pasado yo Pancho Madrigal, que era un gran riesgo, sacarlo de la Mundial, donde había tenido un gran éxito, y pasarlo a la corporación. ¿Qué impresión te dio ver Managua en el suelo? Me dio una impresión fea, sobre todo porque en las aglomeraciones de Managua... Muchos creíamos que era el fin del mundo. No necesariamente, pero... muchos creíamos. Muchos creíamos, que se creyó. Y los que murieron y quedaron aplastados, murieron bajo la impresión de que era el fin del mundo. Recordé el famoso título de Horacio Ruiz, un ensayo del juicio final. Exactamente. Wow. Exactamente. Sí. Eran 12.000 muertos, pues no era para menos. Pero te digo, aquellas aglomeraciones que había en la Roosevelt y en la 15 de septiembre, cuando uno iba en carro y se desesperaba, decía, yo, en mi fuero interno, ¿cómo no hay un terremoto y así hace de nuevo esta ciudad? Decía yo. Sentía remordimiento. Esa noche sentía remordimiento, yo, qué barbaridad. Y yo pensar que alguna vez pensé, o
o desea que había un terremoto, que habría un terremoto. Es una cosa horrible esto. Las transformaciones inmediatas del terremoto, la inmigración de Managua. Nos transformamos de un conglomerado de gente vulgar, de gente chocarrera, de gente que se burla de todo. Nos transformamos en gente de una enorme cortesía. Eran filas y filas y filas de carros que salían de Managua y había cortesía en el tránsito. Había gente que se paraba para dirigir el tránsito y que no hubiera accidentes, y se comportaba, se ayudaba el uno con el otro. Se manejó la desesperación y el drama. Nos dábamos agua, nos dábamos alimentos, nos dábamos cigarrillos, nos dábamos lo que fuera, unos para Tipitapa, otros para Estelí, otros para Granada, otros para Masaya, otros para León, otros en un éxodo que duró varios días, como te diste cuenta. Y Managua siguió temblando. Managua siguió temblando. Y había que, o sea que el temor siguió expandiéndose. Sí, el temor siguió, porque a uno queda traumatizado, como quedó toda la población. La labor de nosotros en la radio consistió, al estar en el aire, en darle ánimo a la gente. Yo recuerdo eso. Y eso hizo mucho por el pueblo y por la radio misma. Hicimos unos spots en los cuales le decíamos a la gente que tuviera fe, que tuviera esperanza, que todo iba a volver a la normalidad, que el que tenía su taller que lo abriera y que fuera trabajando. Y poco a poco comenzaron a abrirse pequeños talleres, que vos te acordás que decían operando, desde los vulcanizadores hasta los talleres de mecánica humilde. Estamos vivos, operando. Estamos operando. Barberías, comiderías, se hacían acatamales, todos aquellos rótulos de la vieja Managua que se leían en los versos de Pedro Rafael, pues estaban renaciendo de alguna forma bajo el espíritu de la ciudad que demostró ser una ciudad con un gran espíritu de permanencia. La inmensa mayoría, Fabio, quedó decepcionado de lo que llegó a ser Managua después, al relacionarla con lo que era Managua, con la vieja Managua, mucha nostalgia. Yo creo que fue un gran error, un error de los Somoza, del general Somoza en ese tiempo, confiscar todo lo que había ahí y lanzarlo para afuera. Yo creo que fue un enorme error, porque lo que debió haberse hecho era un código inmediato de construcción nuevo, y el que quisiera hacer construcción bajo esas reglas, que las hiciera, y la gente hubiera levantado sus casas y el entorno de la vieja Managua histórica hubiera continuado. Fíjate que una de las zonas más vulnerables, el estadio, que se creyó que no podía ser rehabilitado, ahí está, lo cual indica que se podía haber hecho algo. Y la falla de Tizcapa, que también estaba ahí, el edificio de la ENALUF, que hoy es el de Gobernación, ahí que está. Bueno, quedó medio dañado, pero logró componerse, lo cual indica que el Banco de América, ¿Es seguro? una estructura enorme, ahí quedó. Y el banco, ¿La mansión de 23? a las 12:20 de la noche, donde estaban bailando, donde estaban celebrando festividades de Navidad. La tragedia del Plaza. El Plaza. La tragedia del Hotel Reisel. El Balmoral. Que el primer piso desapareció del Hotel Reisel, no salió nadie. Quedó hundido. No. El Balmoral se le trabaron los ascensores. A pie nos encontrábamos todos. La cafetería La India. Conseguíamos anuncios en la cafetería La India. La carne asada era un hotel. El Tasty Freeze, qué sé yo, Jorge del Carmen, el otro amigo por allá, la agencia de viajes. Entonces, era una sola, todo aquello. Después llegábamos donde Pelas, donde Mántica, a las novedades. Le recorríamos en un momento eso. El pedagógico, que era donde es el Olof Palme. Sí. Para cerrar, Fabio, viviendo en esta Managua, seríamos felices si recuperáramos aquella. Pues a lo mejor sí. A lo mejor ya, a mí me encanta eso. A mí me encanta volver a los tiempos de los coches, de las carretas y de los caballos. Me encanta, ¿verdad? Porque se puede tener una parte de la ciudad así,